Bueno, estamos ya de vuelta para completar la jornada de este jueves, víspera de fiesta, el Día de los Dolores, aunque, aprovecho para decirlo, mañana estaremos a las 10 de la mañana en COPE, Lanzarote, o desde la Feria de Artesanía de Mancha Blanca. Ahí estaremos para compartir durante las 2 horas de rigor, bueno, pues con los artesanos, con los protagonistas, en definitiva, de esta Feria de Artesanía que conocemos bastante bien aquí, porque hemos ido ya muchas veces, pero hay una persona que conoce probablemente bastante mejor que nosotros, o al menos de una óptica distinta, porque ha tenido que encargarse de su coordinación en alguna que otra ocasión. Es Ariona González, consejera del Partido Socialista y ex consejera de Artesanía. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Te ha tocado, ¿no? Sí, me ha tocado, me ha tocado. Me sonaba a mí eso. Nos acompaña también Víctor Robaina, de Coalición Canaria de ARIA. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas. Muy buenas tardes. Y Servando Pérez, de Nueva Canarias. ¿Qué tal, Servando? Muy buenas. Muy buenos días. Muy bienvenidos a todos. En una jornada en la que, bueno, probablemente en esta mesa nos acordaremos todos de ello por distintas circunstancias, tenemos que lamentar el fallecimiento de José María Espino, probablemente uno de los mejores, bajo mi óptica, y a todo esto es opinión, uno de los mejores alcaldes que haya tenido Arrecife en toda su historia. No fue inmune al virus de cambiarse de partidos y todas estas cosas, que es bastante complicado, pero desde luego sí que resistió a ese otro virus y que ahora se está viendo en los juzgados, de meter la mano, de robar, de pagar comisiones, de cobrar comisiones y de toda esa corrupción política que, en fin, los caprichos de la vida han querido que coincidan las dos cosas. La muerte de un político, creo con esto honrado, humanista desde luego, muy cercano a su gente y que ha dejado obras en Arrecife que podemos seguir viendo, la vía medular, aunque la vía medular se diseñó en tiempos de Ginés de la Hoz, a finales de los 60, pero la ejecutó el gobierno de Espino, la ribera del Charco San Ginés, viviendas de protección oficial e incluso la peatonalización de la calle Real, que bastante dolor de cabeza causa. Bueno, pues todo ello y algunas cosas más vienen entonces de aquella época, que Servando hacía que sí con la cabeza, porque tú viviste también aquellos tiempos, ¿no?, en Arrecife, Víctor también, y Ariona es bastante más joven que todos nosotros, pero también por vínculos familiares. José Antonio González, tu padre era coordinador de Arrecife del Partido Socialista, que lo recuerda, y por tanto colaborador también con las políticas de José María Espino, ¿no? Sí, indiscutible fue uno de los grandes políticos que ha tenido la isla de Lanzarote, y como tú mencionabas anteriormente, esa persona estaba con el pueblo, consiguió objetivos independientemente de la idea que fue, como tú bien dices, la vía medular fue de Ginés de la Hoz, que fue alcalde también en su momento, pero fue el que inició esa obra, y una obra importante para Arrecife, y así tuve el placer de conocerlo personalmente bastante por varios motivos, y la verdad que fue un gran político de la isla de Lanzarote, cosa que hoy en día se echa un poquito de menos de esos políticos con herencia, con sosiego en su momento de gestionar. Y yo creo que fue un gran gestor y un gran político. Pues así. ¿Llegaste a conocerlo, Víctor? Sí, de forma muy breve, verdad que no tuvimos esa unión o esa oportunidad de extendernos, pero bueno, yo creo que ha sido una persona muy referente en la isla y que es muy fácil, yo creo que, acercarse a él. Yo creo que primero unirme a las palabras de condolencia que comentaba hacia sus familiares, que supongo que ahora están en momentos muy complicados, y creo que fue un visionario de su momento, creo que supo ver ese Arrecife que todos soñamos y que todavía seguimos trabajando para conseguirlo, y creo que, aparte de una persona muy cercana, con los pies en el suelo, y que llegaba fácilmente, creo que tiene esa capacidad de llegar a la ciudadanía. Yo creo que fue un visionario, una persona que amó a su ciudad y que supo verlo más allá de los partidos políticos, y creo que le agradecemos, el pueblo de Lanzarote y en específico la ciudad de Arrecife, su gran aportación a lo que fue la política. Estamos viendo una entrevista que se emitió en 1999, es decir, hace ya unos cuantos años, cuando ya no era alcalde de Arrecife y cuando creo que también ya había roto con Coalición Canaria en aquella época. El Partido Socialista pasó a Coalición Canaria y luego pues abandonó Coalición Canaria. Es que me estoy riendo porque me ponen ahí topelón de aquella época. Es que aquí, claro, la historia de las televisiones locales, vamos, me tienen a mí de todas las maneras posibles. Bueno, saludamos a Juan Monzón, que se acaba de incorporar también del Partido Popular, consejero no electo del Cabildo, consejero de Deportes. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas. Muy buenas tardes. Tú no estabas en activo, no coincidiste con Espino. No tuve la oportunidad de conocerlo, pero evidentemente el más sentido pésame a toda su familia.
y evidentemente, como todos los que han decidido en su momento dar un paso a la política y contribuir a la mejora de la isla de Lanzarote, evidentemente agradecerle toda la labor política y gestión que se llevó a cabo en su etapa, y la vida sigue, ¿no? Todos los que quedamos aquí tenemos que seguir avanzando, no queda otra, pero sí, hacer ese reconocimiento y ese agradecimiento público, por supuesto que sí. En el caso de Ariagona, ya lo hemos comentado, probablemente igual hasta en casa lo verías algún día. No lo recuerdo. Podría ser que sí que estuviera, porque sí que recuerdo que esas reuniones se producían en casa, pero yo era muy pequeña y no tuve el placer de conocerlo, que yo lo recuerde conscientemente. Obviamente mostrar nuestro pésame y nuestras condolencias y recordando, ¿no?, un poco su trayectoria, aunque no la haya conocido personalmente. Fue un alcalde que tuvo Arrecife durante 3 legislaturas y durante 3 legislaturas gobernó la ciudad y hizo grandes obras, como lo han comentado los compañeros, que ha hecho que Arrecife tenga algo bonito que enseñar. Ojalá pudiésemos volver a tener políticos de su talla y gobiernos tan estables como el que tuvo él, que en este caso era del Partido Socialista, pero que luego se fue a Coalición Canaria, pero bueno, gobiernos tan estables como tuvo él, que acometieron grandes obras para la ciudad. Hoy estaba justamente repasando el primer gobierno que tuvo, 87, no, primero fue anterior me parece, pero el 87-91, con la radio hemos hablado con Orlando Suárez, que nos ha recordado la figura de Espino, era su teniente de alcalde, fue su alumno en los cursos de preparación del bachillerato. Pino era maestro, preparaba gente para el bachillerato, preparaba a Orlando Suárez y le debió gustar bastante cómo estudiaba ese chico, que después lo fichó y fue su teniente de alcalde. Y me comentaba Orlando Suárez que tardó año y pico en llamarle Pepe, que le seguía llamando Don José, porque Don José María, porque así le llamaban en clase, ¿no? Y me contaba eso, pero bueno, estaba José... estaba Orlando Suárez, estaba Andrés Fuentes, José Domingo Hernández, Gorgonio Martín, Pepe Ostio, Asunción Hernández, bueno, pues Celso Betancor, por cierto, también, del Partido Socialista, y demás. Bueno, pues como decía Juan, la vida sigue efectivamente y queda su recuerdo tanto en la obra como en la memoria de las gentes, porque otra cosa que tenía Espino es que era una persona muy cercana, o sea, políticos de estos ya no quedan, de aquellos que se acercaba y cuando paseaba, yo qué sé, por Titerroyo, por no sé dónde, preguntaba a la familia que qué tal el trabajo del marido de la mujer, los estudios del niño, si la abuela se había recuperado de no sé cuántos, según controlaba todo. Es así. Esto me recuerda a José Juan Cruz Entía, que también es un político muy parecido a eso, ¿no?, que controla bastante a todo el pueblo. Bueno, en fin, y eso coincide, como decíamos, esa glosa a un buen político con el juicio de la Operación Jable, que es el escaparate de una panda de ladrones corruptos y demás, que ellos mismos están diciendo de los otros, ¿no? Uno dice que arréglame esto, que otro dice que cobró 72.000, el otro dice que le dio un sobre de dinero para que pegara un viaje a Kenia. Ahora, eso tiene que ponerle el sello, como tú bien sabes, Servando, que has currado ahí un buen tiempo. Le tienen que poner el sello a eso. Pero cantan ellos mismos y ellos solos, ¿no? Sí, eso sucede. Eso es una demostración de la diferencia de los políticos antaños a los que están hoy en día. Yo creo que la política y lo que vivimos la transición, hemos visto en su momento unos políticos con una tranquilidad, una madurez, un consenso entre los diferentes partidos políticos. Yo recuerdo la época de la democracia, cuando empezó la dictadura, cuando terminó la dictadura empezó la democracia, cómo se unieron todos los partidos, desde el Partido Comunista al PSOE, a un CD en aquel momento, para hacer un documento que se llamó la Constitución y sacar a un país de una dictadura, una democracia importante, como se dio el paso sin problemas de ninguna clase. Posteriormente, trasladando esto aquí a la isla de Lanzarote, hemos visto, como estamos hablando antes, un político como él, había otros políticos también, como José María Espino, que hicieron un trabajo importante en Lanzarote, pero llegó una época donde había una corrupción, donde Lanzarote ya no era, tú recuerdas bien, el caso de José Luis Vito en San Bartolomé, que un tinglao que parecía esto, que Lanzarote era la escuela de hacer. Cuando empezó lo de Marbella, digo, pues si esto de Lanzarote ya tenemos nosotros la experiencia, todo esto de Lanzarote, un desastre. Igual no me acuerdo quién que se cabreó cuando salió publicado que Lanzarote era la pequeña Marbella o algo así. Sí. Igual serían los de Asolán, que se escandalizan y están todo el día que si no van a venir los alemanes aquí por culpa de los titulares que ponemos. Y entonces es una demostración
cómo después, posteriormente a esa época, han llegado unos políticos y yo espero que a continuación ya yo creo que la sociedad de Lanzarote tiene una madurez y los políticos que salgan hoy en día tengan un sosiego en la isla de Lanzarote y llevar la isla como se merece, con una tranquilidad. Lo menos que y tengan algo de- memoria, vean lo que está pasando. No, Ya con, eso eso, sí ya es con verdad. eso sería suficiente. Pero bueno, en fin, sí que es verdad que eran otros tiempos y lo que pasó en esa época concreta se nos fue de las manos, como dijo el Durbaser. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y creo que es una política que todos queremos desterrar, una política que creo que nos hace daño cara a la ciudadanía y que creo que a veces focalizamos sobre determinadas personas. Sí, verdad que yo creo que a veces ninguno de los partidos nos libramos a nivel nacional, a nivel de isla, a nivel de Estado, de esas pequeñas que nos avergüenzan. Yo creo que en líneas generales todo nos avergüenza lo que está pasando. He seguido la noticia, o la sigo por medio de prensa y verdad, parece que el proceso se va alargando, va llegando el momento del final y todo el mundo va soltando en base a llegar a acuerdos, por lo menos para que no le afecte tanto, ¿no? Vergüenza, lo único que siento es vergüenza, lo único que siento es indignación y creo que no es el reflejo de la política de Lanzarote, creo y me uno seguramente a las palabras de los compañeros que Lanzarote tiene partidos honrados y políticos y políticas muy honradas. Por lo tanto, hay que diferenciarnos. Como bien decía, es una época de Lanzarote en donde se nos asemejaban con Marbella, con esa corrupción en Marbella, y éramos referencia, creo que a nivel nacional, con lo que estaba pasando en Lanzarote. Yo creo que eso hay que olvidarlo, hay que quitarnos y no referenciarnos sobre eso, pero sí es verdad que los procesos judiciales son lo que son, tenemos que mantenerlos y vamos a ver al final lo que sucede con todo esto. Es verdad que hay que diferenciar. Partidos políticos son en fin, instituciones y tal, organizaciones, y luego son las personas que lo forman las que la lían o no. Es que además este asunto de Operación Jable, que se está juzgando, salió de rebote a raíz del inicio de la Operación Unión, que fue cuando un empresario intentó corromper a un político del Partido Socialista, por cierto, Carlos Espino, se negó, se chivó y a partir de ahí se crearon una serie de excusas, de escuchas y claro, aquí aquello era pues una recoba, era increíble. Todo la Guardia Civil venga a apuntar, venga a apuntar, venga a apuntar y este es el último juicio que sale de todas aquellas escuchas, ¿no? Sí, sí, vamos a ver, como decían los compañeros, aquella época en Lanzarote yo espero que se haya quedado atrás. Eso ocurrió hace 15 años. Sí, aproximadamente. En el 9 y el 10 fueron las detenciones, las operaciones, sí. Pues hace aproximadamente 15 años. Está claro que son una panda de ladrones, o sea, es que ya lo están confesando ellos mismos. A mí lo que me queda es la lástima de que estos procesos no sean más rápidos, Sí, señor. porque se van alargando en el tiempo. Y también tenemos que tener claro una cosa, que para que un político se corrompa, tienen que haber más partes implicadas. Dos más, que son los funcionarios de la casa y que son los empresarios. Entonces, a veces cuando focalizamos la corrupción en los políticos y la clase política y estamos continuamente criticando a los políticos, que somos personas igual que cualquier otra y que intentamos hacerlo lo mejor que podemos y que por supuesto habrá de todo en todas partes, nos olvidamos de esas dos partes que son indispensables para que esa corrupción se produzca. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Yo lo que me quedo con esto y los 15 años que han pasado es que durante esos 15 años nos los han estado recordando tanto a la sociedad isleña y a la sociedad nacional también, que ya me resultará muy difícil que vuelva a haber un político, un empresario o un funcionario que repita lo mismo que ya sucedió, porque ahora la sociedad está muchísimo más preparada, tenemos mecanismos de transparencia mayor y en ese sentido espero que esto nunca vuelva a suceder. Y añadiendo un poquito, una coletilla a lo que dices, totalmente de acuerdo, creo que es muy coherente. Incluso las propias administraciones se han dotado para fiscalizar esos tipos de procedimientos que no vuelvan a pasar. Es decir, creo que todos hemos estado en administraciones, hasta tener un RC, el presupuesto, el técnico, la parte de intervención, ya coger dinero en mano casi no se ve. Por lo tanto, las propias administraciones se han cubierto de alguna forma o han ido trabajando para suplir esas carencias, que no sé si podían existir antes, pero para que esto no vuelva a ocurrir. De acuerdo con Algo avanzamos siempre, Juan. Absoluta vergüenza cuando uno escucha y lee en los medios todas estas declaraciones ante un juez. Vergüenza, rechazo absoluto, y cuando uno ahora que forma parte de la política, uno piensa y dice, pero bueno, esto es la política, yo no entiendo, o por lo menos el objetivo de uno no es venir a hacer esto, al contrario, hacer todo lo contrario de lo que uno lee y ve. Es lamentable, y como consecuencia de ello lo están pagando y lo han pagado la isla de Lanzarote, en especial Arrecife, los arrecifeños,
porque han pagado, evidentemente, una trama de corrupción con sus impuestos que han contribuido a pagar y a contribuir a las arcas municipales o de la isla Lanzarote, y como consecuencia de ello también vemos ese pabellón de Argana, que ahora que me toca de lleno la Consejería de Deportes, veo la deficiencia que hay en instalaciones deportivas, en especial en Arrecife. Esto quiere decir que por esas malas gestiones y esas malas políticas, las consecuencias y lo que recogemos en estos tiempos, es decir, un déficit absoluto de prestaciones de servicios. Y esto tiene que servir como modelo para estudiar en las escuelas y para inculcarle a aquellos que quieran estudiar ciencias políticas o a aquellos que quieran entrar en la política de lo que se puede y lo que no se debe hacer en política. Pues yo me creo alegro que que lo digas, porque ese es efectivamente el gran ejemplo. Y insisto, cuando se proyectó el pabellón de Argana, yo creo que se proyectó, espero y deseo que no se proyectara simplemente con el interés de blanquear un dinero económico, sino que se planteara por una necesidad de dotar unos servicios a aquellos ciudadanos, a aquellos niños y niñas que tenían que iniciar sus escuelas deportivas, su deporte en ese espacio en concreto, y como consecuencia de todo esto son 13 años de deuda también que le debemos a ese pueblo, a esa Argana, de no tener unas instalaciones deportivas acorde a las necesidades. La prioridad no sé cuál sería, pero desde luego os parece claro que no es la de abrirlo al una público. demostración clara del pabellón de Argana, y tú conoces bien en Yaiza, como ustedes tienen un pabellón que ha costado mucho menos dinero y que está funcionando, va a entrar en funcionamiento. Mientras que este pabellón llevamos, como usted bien dice, 13 años paralizado, y el pueblo con un pabellón, con un dinero que se han gastado enorme y sin sacarle ese rendimiento que tenía. Sí, pero en Playa Blanca hay espacio público que son parques infantiles, viales para ir a la playa que están en medio de los hoteles. Pero por eso decía que por un lado arreglan, por otro sí, pero por eso comentábamos antes que yo creo que la generación política que está hoy en día ha cambiado bastante. Y yo creo que lo de Juan es muy pertinente, porque cabe recordar, y con esto ya cambiamos de tema, que efectivamente la corrupción al final no es solamente, que ya es mucho y muy grave, que se forren unos cuantos, ¿no?, como estamos viendo, sino que con ese dinero se dejan de hacer cosas en el lugar de donde se lo han llevado. El daño colateral. Sí, empobrecen a muchos. Sí. Empobrecen la sociedad. Mucho. Y por eso me da mucha rabia aquella frase que se instauró en Lanzarote en aquellos tiempos, que decía, bueno, yo sé que todos roban, pero al menos este hace algo y por eso le voto. A eso iba, yo creo que llegamos a normalizar esa situación, claro, y llegamos a verla normal, es decir, bueno, como mientras que robe, pero haga para su pueblo. Y yo creo que ese es el cambio de mentalidad, y totalmente de acuerdo con los compañeros que me han precedido las palabras, de que tenemos que cambiar esa, tenemos que desterrar eso, y Lanzarote, las nuevas clases políticas, y me refiero a todos los grupos políticos, vienen con energía y con ganas de hacer las cosas. Bueno, por cambiar de asunto, que me parece una cuestión relevante y que probablemente dé pie a bastante debate, el Partido Socialista anuncia la presentación de mociones. Bueno, ha registrado ya la moción que tendrá que discutirse para que el Plan Rector de Uso y Gestión del Archipiélago Chinijo, el famoso PRUC, regule el número máximo de visitantes que puede acoger diariamente el espacio. ¿Cuál es el fundamento de esta solicitud? El fundamento es que Lanzarote y La Graciosa están turísticamente saturadas. Eso nosotros ya lo dijimos el mandato pasado. Y si ahora nos centramos solamente en La Graciosa, ya no es que lo diga exclusivamente el Partido Socialista. Es que lo ha dicho un medio de comunicación a nivel nacional, el periódico El Mundo, que este verano titulaba que La Graciosa tiene 428 turistas por habitante, la octava isla canaria, utopía perdida. Creo recordarlo, estoy recordando de memoria el titular. Y es la realidad. ¿El mundo o el país? El mundo. El mundo. No, porque a veces en eso sí estoy segura. Siempre acusan que la claro, cosa por el país. Sí, el mundo no sé. Y además, no recuerdo exactamente todas las palabras del titular, venía a decir eso, pero lo que sí recuerdo es que es el mundo. Y esa es la realidad. La realidad es que La Graciosa está turísticamente saturada. Y si nosotros queremos conservar, y yo creo que la mayor parte de la población de Lanzarote y La Graciosa lo quiere, los recursos medioambientales que tiene el archipiélago Chinijo y La Graciosa en particular, tenemos que ser capaces de poner medidas para que eso no se produzca. Y no estamos hablando de medidas revolucionarias, ¿no? Si es que esto ya se hace en todas partes que tienen este problema. Nosotros proponemos dos cosas. Por una parte, regular el número de personas al día que pueda entrar en la isla. Y por otra parte, proponemos también una tasa de corresponsabilidad para esos visitantes que van a La Graciosa. Esto último ya lo ha aprobado Venecia.
Venecia le ha puesto una tasa turística a aquellos visitantes que van a la ciudad a pasar un día, y también tienen una tasa turística para los que duermen en la ciudad, que es menor, porque contribuyen más a la economía local del lugar. Pues nosotros lo que estamos pidiendo es eso. ¿Y por qué lo pedimos ahora? Porque es ahora cuando se empieza a tramitar el Plan Rector de Uso y Gestión del Archipiélago Chinijo, que como saben hacía falta un PORM, que ese ya se aprobó la legislatura pasada, que lo aprobó el Gobierno de Canarias, y ahora es el momento del PRUF. Claro. Y es en ese documento donde se pueden meter estas medidas y otras que se consideren. Bueno, en fin, rondas. Armando, empiezo por ti. ¿Qué te parece la idea? Nosotros desde Nueva Canarias, desde hace tiempo, incluso ya nosotros consideramos que la Graciosa tiene que también tener, no solamente ponerle el título a octava isla, sino gestionar también sus habitantes, gestionar. Yo creo que ha habido una dejadez por parte de las instituciones, incluso el Ayuntamiento de Teguise, de seguir manejando, digamos, la Graciosa. Yo voy a recordar que en los últimos presupuestos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez puso una partida destinada exclusivamente para la Graciosa, para el saneamiento y yo creo que la Graciosa en líneas generales necesita, como se dice siempre, no la gallina de los huevos de oro vamos a matarla, tampoco se trata de matar la gallina, pero sí controlar. No se puede tener tantos vehículos en la Graciosa, no se puede tener esa masificación existente en la isla Graciosa, y la Graciosa, una isla tan pequeña, tiene que estar autosuficientemente con los servicios de agua, luz, digamos, sin necesidad de torretas de luz, como está pasando ahora en Playa Blanca, al que quieren llevarla, sino con energía alternativa. Eso por un lado. Y por otro lado, tienen que ser un grupo de gestores en la isla La Graciosa para gestionar todo el futuro de la isla La Graciosa, y por supuesto que yo estoy de acuerdo de que la Graciosa hay que controlarla, porque si no se nos va de las manos. Las dos cosas, capacidad de carga humana, vamos a llamar así, y ecotasa. Capacidad humana y ecotasa. La ecotasa hay que mirarla bien con lupa también, por supuesto, pero yo creo que la ecotasa también se tiene que beneficiar el municipio de Aría, porque yo reconozco que Órsula está también sufriendo ese paso tan tránsito para la isla de La Graciosa, sin esos beneficios que se tiene y ese perjuicio que corresponde el que me lo puede colaborar mejor que yo, porque fue alcalde del municipio, y yo creo que el municipio de Aría, en el caso concreto de Órsula, también tiene que estar beneficiado de esa ecotasa, como se quiera llamar, para, digamos, solventar todo el problema existente de la masificación que existe en la isla de La Graciosa. Víctor. Bueno, sí es verdad que el PRUF es una herramienta de ordenación que nos permite, y sobre todo porque es un espacio muy sensible, como el espacio natural del archipiélago chinijo, no tenemos que olvidarlo, y nos permite ordenar. Yo creo que todos estamos de acuerdo, no solo los que estamos en esta mesa, sino toda la ciudadanía, de que La Graciosa está saturada. La Graciosa está inminentemente saturada, un espacio sensible, acotado, muy pequeño, y que efectivamente recibe muchas cantidades de visitantes que pueden llevar a un deterioro. Como decía el compañero Servando, no solo La Graciosa, Órsula se ha visto saturada, se ha visto invadida y se ha visto en una situación de estrés, por así decirlo, por todos los vehículos y por todo el tránsito. Yo creo que, lo que creo que tenemos que ordenar, que creo que es la palabra que nos falta, sí, no veo, es decir, esa ecotasa comparándonos con Venecia, no lo veo directamente, es decir, creo que sí, ecotasa tenemos que pagar, o un suplemento, porque las propias navieras también están haciendo sus agostos. Si pongamos todo sobre la mesa, no hay solo un problema en La Graciosa. Pero tenemos, y en esa ordenar, cuando hago de esa ordenación, creo que tenemos que saber, o por lo menos establecer hacia dónde queremos ir, que creo que es lo que no tenemos claro. Vamos a La Graciosa, y bien decía, esa saturación de vehículos, esa saturación de turismo, y creo que de una forma tenemos que ordenar, porque es una isla muy sensible, como lo puede hacer Lanzarote, que creo que puede estar en la misma línea de... Fíjate que la ecotasa yo lo veo como si fuera, porque ir a La Graciosa te sale gratis, entre comillas, tienes que pagar el barco, claro, naturalmente, pero eso es una cosa privada. Pero si fuera La Graciosa un parque o un museo o un lugar que lo es, singular, y que la gente flipa cuando va a La Graciosa, pues que no te cuesta entrada eso, me parece un poco... Sí, pero yo creo que la ecotasa tiene que estar... La mayoría de la gente pagaría con gusto. Tiene que ir añadido a un proyecto, a una recuperación... Un carácter finalista. Claro. Estamos de acuerdo. Sí. Es decir, ecotasa por ecotasa, ¿por qué? Porque al final, es decir, también Puertos Canarios se desembolsa por los habitantes que pasan por La Graciosa, y nada se queda en Órsula. Venga, Juan, entonces, ¿ecotasa para qué? Terminamos contigo, si no abres otro melón. Hablamos de muchas decisiones que hay que tomar y medidas que hay que tomar, pero nos olvidamos de que si no tenemos la herramienta para poder articular esas medidas, como es la regulación, evidentemente no podemos aplicar nada ni hacer nada. Eso es lo principal. Por lo tanto, menos aplicar cuestiones ahora que no nos corresponde, sino tenemos que tener esa ordenación, ese plan
aprobado, Porque definitivamente he entendido que que eso formaría parte. Claro. que no, sí, yo entiendo que previo a eso hay que elaborar un borrador de qué se quiere, a qué modelo queremos llegar. Pero el llamar saturado yo creo que también a veces crea cierto alarmismo y yo creo que podemos usar otras palabras como que, por ejemplo, que tenemos una sobrecarga o que... Petao, la juventud Sí, diría petao. yo no digo que no, pero si se va es porque lo permite o se permite. Es decir, que tampoco podemos culpabilizar a aquellos que voluntariamente y de buena fe deciden ir a visitar una isla de la Graciosa, porque después presumimos, cuando vemos las ocupaciones turísticas en la isla de Lanzarote, que por el arco del aeropuerto hemos incrementado X porcentaje y nos alegramos y aplaudimos eso, cuando después al mismo tiempo decimos que estamos saturados. Creo que la ecotasa es simplemente una mayor presión fiscal donde no la va usted a aplicar cuando no tiene las herramientas jurídicas para poder aplicar esa mejora, y creo que se ha perdido una oportunidad histórica en la isla de Lanzarote con la Graciosa de no ser una isla ejemplo de energéticamente autosuficiente y que sea el modelo a seguir ya no solo en Canarias, sino en España e incluso en Europa. Yo creo que se perdió esa oportunidad y para eso herramientas jurídicas que a día de hoy no las tenemos. 30 segundos que tú has abierto el tema, lo cierras y nos vamos. Sí, vamos a ver, no se trata de criminalizar a nadie, se trata de poner sobre la mesa una realidad. Y la realidad es que la Graciosa está saturada, está llena, está petada, como queramos decirlo. Pero allí la verdad es que la calidad de vida de las personas está disminuyendo y también está disminuyendo la calidad del espacio natural. Y eso es así. ¿Que hay que hacerlo en un instrumento? Claro que sí, el instrumento es ese, es el proof, es el que se empieza a tramitar ahora. ¿Qué vamos a hacer? ¿No hablar de eso y que el instrumento se tramite? No, habrá que hablar de eso y habrá que poner el tema sobre la mesa. Y que esa ecotasa tiene un carácter finalista, tiene que tener un carácter finalista. Y estoy de acuerdo también que una parte de eso también le tendría que corresponder a Órsola, porque también está en el archipiélago Chinijo y también le está ocasionando una carga. Pero es que lo de la ecotasa no es nueva, es que tú vas a Portugal y pagas ecotasa, es que tú vas a Marrakech y pagas ecotasa, es que estamos hablando como si estuviésemos criminalizando a alguien o como si quisiéramos ser los primeros en el planeta Tierra que ponen una medida innovadora y por favor lo que estamos haciendo es copiando. Y tenemos un problema real que tenemos que solventar. Igual ha salido aquí una idea que es también el tema de Órsola, porque ya yo siempre lo he dicho, Órsola es un lugar donde hace años, en tiempos de esos que hemos hablado al principio, iba muchísima gente los domingos a comer a los restaurantes que hay, que sigue habiendo y que son muy buenos, en un ambiente de tranquilidad, de sosiego, veías de fondo las jareas ahí, todas en las líneas y tal, y ahora se han cambiado pues todas esas jareas que están puestas una al lado de otra por un montón de coches puestos unos al lado de otros, ¿no? Y comer en los restaurantes ya no te huele a salitre, sino que te huele a gasóleo. Entonces se ha convertido un poco más incómodo, pero todo tiene solución y ojalá que se pueda revertir. Gracias Ariagona, gracias Juan, gracias Armando, gracias a Víctor, gracias también a todos ustedes. Pasen un buen puente. Mañana en la tele no estaré, es algo que nos pongan repetido, ya sea del 99 o del 2023. Pero a las 10 de la mañana les espero en COPE Lanzarote, en la radio, a las 10 desde Mancha Blanca, desde la Feria de Artesanía. Hasta mañana, buenas tardes.